Bueno, pues vamos a ver las distintas perspectivas que hemos estudiado hasta ahora a partir de una figura que nos dan en plan boceto. Nos dicen que es un prisma que simula una casa que tiene un tejado con dos faldones cuyo ángulo respecto a la horizontal es de 45 grados, ¿vale? Y está anexa a otro bloque de mayor grosor que también tiene 45 grados. La altura de este bloque es igual que la de este, pero este, por ser más ancho, lógicamente la cumbrera en la intersección de los dos faldones a 45 pues estará más alta que esta de aquí, ¿vale? Entonces ya la dibujamos. Entonces sabemos que la intersección de este faldón con este va a venir dado desde arriba, visto en planta, con una línea que es la bisectriz de estas dos. Pero como aquí no lo sabemos, en esta perspectiva, la forma de calcularlo será esta. Fijaros que si yo hago esto por detrás, como si fuera de cristal, ¿no? De repente, por el punto medio, este triángulo lo pongo aquí en este plano, y por el punto medio hago esta dirección, ¿vale? Entonces esta dirección corta a la cumbrera en este punto. Eso quiere decir que esta será la intersección exacta, ¿vale? Bueno, esa sería la solución. O sea que cuando queramos saber eso, si estamos en perspectiva, si tenemos un tejado que se apoya en otro que tiene una pendiente cualquiera, entonces de repente hay que ver la pendiente que tiene este la voy a hacer, por ejemplo, así, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí, el triángulo vertical será igual que este, pero si continuamos la cumbrera, cortará en el punto medio a la línea que sigue esta misma inclinación. Por lo tanto, será este punto, y esa es la intersección del tejado con el otro tejado, ¿vale? Bueno, pues eso nos va a servir siempre para obtener la intersección de estas dos, que en principio parecía indefinida, aquí parecía que no sabíamos por dónde tirar, pero bueno, como vemos, la solución es fácil, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a hacerlo en perspectiva cónica y frontal. Entonces vamos a partir de la planta, vamos a hacer que, por ejemplo, la planta tenga este bloque, le dais uno cualquiera, voy a hacer un bloque que es un rectángulo, viene por aquí, me aprovecho aquí de la regla, y ahora cojo otro bloque menor, que es el saliente que tiene, ¿vale? Esta será la figura vista desde arriba, la planta, ¿vale? Los dos tejados pues tienen aquí la intersección de los dos faldones, y aquí igual, que será línea meridiana en ese rectángulo. Y ahora esto aquí tendremos que ver dónde corta. Y como dijimos que formaban ángulos iguales, ya sabemos que esto va a ser la bisectriz, ¿vale? O sea que podríamos hacerlo aquí con compás, calcular la bisectriz de estas dos líneas y veríamos el punto exacto de corte, ¿vale? Bueno, pues esta será la figura en planta que vamos a hacer en perspectiva cónica, ¿vale? Y dibujamos también, recordad que las vistas siempre las debéis poner de forma correlativa a la misma escala y perfectamente alineados todos los elementos, con lo cual colocaremos aquí el plano horizontal donde se apoya esta casa, le damos la altura que queramos, por ejemplo esta, proyectamos ahora también las líneas del tejado y aquí le damos también la altura que queramos. Como esto es a 45 grados, estoy obligado a calcular la altura. Si fuera una medida cualquiera, pues la pondría sin más, ¿no? Pero en el momento en que me dicen que esto es de 45, ya no puedo decir, pues voy a llegar hasta aquí. No, eso hay que calcularlo, ¿vale? ¿A alguien se le ocurre cómo puedo calcular esta altura? Bueno, pues aquí lo puedo hacer ya muy fácil, porque aquí está frontal, con lo cual hago aquí la bisectriz de estas dos líneas, tengo ya la línea 45, ¿vale? Y aquí exactamente igual, la intersección de las dos líneas a 45 me da ya la parte superior del tejado, o sea que ya tengo este bloque. Pero ahora este otro necesitamos hacer, pues podríamos hacerlo por giro, por cambio de plano, por abatimiento, por 1000 formas más, ¿no? Entonces, imaginaros por giro. Entonces, por giro sería simplemente considerar, por ejemplo, este plano. Es algo tan elemental que, bueno, se viene haciendo de otra manera, normalmente por cambio de plano. Entonces, si giro esto y giro esto, entonces lo que estoy haciendo es, respecto a, tengo aquí la línea de tierra, cojo este plano, lo giro
y esta cara, este pentágono lo traigo hacia aquí. Entonces al traerlo hacia aquí, aquí tendré una línea en vertical, aquí tendré otra línea en vertical, y ahora aquí es cuando hago las dos líneas a 45 grados, ¿vale? La línea 45, la línea 45, y ahora ya sé que esta es la altura, ¿vale? ¿Entendéis, no? Bueno, para que se entienda, lo que hicimos fue, a ver, pues simplemente esto, entended en el espacio que esto sería algo así, ¿vale? Recortamos esto porque esto sabemos que siempre se puede representar todo en el espacio. A ver. Bueno, fijaros que tenemos ahí, lo veis, ¿no? ¿Entendéis que esa es digamos, esta fachada de la casa? ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Entonces lo que hemos hecho ha sido cogiendo esta línea como eje de giro, ¿vale? Y hemos girado esto hasta que viene a parar aquí, ¿vale? Y una vez que tenemos esto es realmente hacer el perfil, ¿no? El perfil lo giramos, el fundamento teórico del perfil pues es lo mismo, ¿no? Y ahora ya tenemos que la figura es tal que este punto de la cumbrera debe venir a esta altura, y eso era lo que queríamos calcular. ¿Todo el mundo lo ve eso? Sí. ¿Todo el mundo entiende esa transformación espacial? Entonces hago por aquí la horizontal, marco ya las líneas finales y ya tengo la figura en planta y alzado, ¿vale? Entonces voy a marcar en negro aquí el resultado final porque esto era solo las líneas de proyección y esta es la figura, ¿vale? Bueno. Y aquí tenemos este detalle. Bueno, pues ya tengo las dos vistas. Recordad, vista frontal, vista desde arriba, vista desde enfrente, vista... Y por último, esta vista que la tengo aquí, que la giro aquí para saber cuál es la altura, es el perfil, ¿no? No es más que eso, ¿vale? Es un giro. También, si en vez de hacer ese giro, cojo esto y lo giro hacia aquí, pues sería un abatimiento de esta cara, ¿lo veis, no? O sea que podría abatir esa cara y desabatir para ver la altura, o podría hacerlo mediante un giro que no es más que coger el perfil. Bueno, y esto lo vamos a convertir en una perspectiva, en varias perspectivas. La primera, por ejemplo, la cónica frontal, ya que está aquí, esta línea es horizontal, entonces voy a aprovechar y voy a colocar aquí el cuadro, ¿vale? Pues ya coloco el cuadro y voy a colocar el punto de vista para ver esta cara lateral. Si lo coloco aquí no la veo, si lo coloco sobre este tramo. Ahora, si me coloco más hacia aquí, sí que lo voy a ver, ¿vale? Entonces ya trazo por aquí una línea en vertical. Recordad que si está muy cerca, pues distorsiona mucho, ¿vale? Entonces, gracias a que está, la verdad que el ángulo de 60 no lo cubre. Entonces, la prueba del cartabón, coloco esto así, y fijaros que este cono, a 60 grados, un cono que esté a la altura del horizonte, todo lo que sale fuera de ese cono se distorsiona, o sea que esto ya empieza a distorsionarse, ¿vale? Bueno, dibujo entonces la perspectiva de la casa, marco la línea del horizonte. Vamos a hacer que el horizonte, pues, si por ejemplo hago esto, bueno, voy a hacer el horizonte a esta altura, ¿vale? Entonces cojo aquí una horizontal. Esta será la línea del horizonte, esta la línea de tierra y esta la línea del plano de cuadro, ¿vale? Aquí tenemos el punto de vista y vamos a trazar ahora entonces la perspectiva de la planta, ¿vale? Entonces recordad, la perspectiva de esta línea tiene aquí la traza y esta línea va a tener aquí la traza, o sea, ya las tenemos aquí situadas, ¿vale? Bueno, pues como esas líneas siguen esta dirección, la fuga de esas líneas quedará aquí, ¿vale? Eso quiere decir que ya tengo la perspectiva de todas esas líneas. Vamos a coger un lápiz, porque si no, al final con tanta línea no hay quien vea nada. Entonces voy a ver si cojo aquí una pila. Sí, gracias, tengo aquí ya.
Bueno. Bueno, pero si no lo hacemos a lápiz al final. Bueno, entonces fijaros, la perspectiva de todas estas líneas, ya tenemos sus trazas, fugan todas hacia aquí. Todo el mundo entiende eso, ¿sí? O sea, la perspectiva de la línea A, de la línea B, C, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es esta, voy a bajar también la vertical para ver dónde queda aquí en el punto medio, y todas fugan hacia este punto. A ver. Bueno, todo el mundo entiende que la perspectiva de esas líneas son esas, ¿sí? O sea que el señor vería las líneas de la casa tirando todas hacia ese punto de fuga, ¿no? Y bueno, voy a coger también estos dos puntos y este también, ¿vale? Entonces, este punto lo voy a proyectar hacia allá y este también. Bueno, por último, estas dos que fugan también hacia allá, ¿vale? Bueno, entonces, para concluir, si yo, por ejemplo, hago líneas a 45 grados, imaginaros esta, voy a hacer aquí una línea a 45, entonces desplazaría la regla sobre esta horizontal, por ejemplo, y diría, bueno, pues esta línea tiene aquí la traza, esta línea tiene aquí la traza, y lo mismo con todas, ¿vale? Esta tiene aquí la traza, etcétera, ¿no? Esta aquí. Vale. Voy a poner esta también. Fijaros que si quiero representar todas estas líneas, siguen todas la dirección a 45, ¿vale? Por tanto, ya puedo hacer ahí una línea a 45 y tener la fuga de todas esas líneas, ¿vale? O sea que la fuga de todas esas líneas viene a parar aquí. ¿Vale? O sea que todas son paralelas a esta línea y por tanto esta es la fuga de todas estas líneas, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué podemos deducir de aquí? Que lo único que hay que saber es esto. Tenemos aquí estas tres líneas que ya marco, 1, 2, 3. Tenemos una línea cualquiera, por ejemplo esta, la línea A, por V hago una paralela a esa línea, tengo su fuga. Entonces la traza de A la subíamos aquí y la fuga de A la subíamos aquí, ¿vale? Eso quiere decir que la perspectiva de esa línea es esta. Esto que he hecho aquí es lo único que hay que saber, es que es lo que hacemos con todas. Todas estas tienen aquí las trazas las subimos aquí, hago una paralela, tenemos la fuga aquí, que subo aquí arriba. Bueno, pues nada más. Bueno, entonces levanto una vertical y ya sé que la fuga de esas líneas viene a parar todas aquí, que es lo que se llama un punto de medida, ¿vale? Y como salen todas de estos puntos, pues ya podría empezar a trazar. Por ejemplo, la línea que viene por aquí, fijaros, esta línea que llamaré la línea C, sale de este punto y va hasta esta fuga. Y me detecta aquí este punto, ¿vale? Si hago ahora una paralela por este punto, vemos que corta aquí, ¿vale? Entonces, al levantar una vertical, va hasta ese punto. Por lo tanto, ya acabo de detectar este punto y este punto, ¿vale? Que son estos dos. Fijaros que esta viene por aquí y ahora esta que hice por aquí subo y fuga hacia allá. Ya tengo esos dos puntos, ¿vale? O sea que ya tengo esta línea. ¿Todo el mundo lo entiende eso? Sí. Ahora voy a hacer esta como es paralela a la línea de tierra, pues ahí también será paralela a la línea de tierra, ¿vale? Entonces ya la puedo trazar. Entonces hago una paralela a la línea de tierra y corta aquí. Por lo tanto ya tengo, este punto ya no hace falta que lo calcule, porque como la perspectiva de esta línea es esta, pues ya tengo entonces este tramo. Ya tengo esto. La de atrás no hace falta que la calcule, porque sé que es una horizontal por este punto. Ya tengo otro tramo. Y de esta manera voy obteniendo todos, ¿vale? O sea que la línea de atrás será esta.
Bueno, todo el mundo lo ve, sí. Bueno, esta es la continuación, por lo tanto ya la puedo traer por aquí. O sea que será esta, esa especie de cruz asimétrica, ¿no? Bueno, pues ya la tengo toda la planta al completo, sin más, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? O sea que esto es lo mismo que si, por ejemplo, girara el papel así y viéndolo de cerca, pues se vería igual. Esto que estamos viendo en perspectiva es lo que está viendo el Señor, sabiendo que está a esta distancia y a esta altura, ¿vale? De hecho, si lo recortamos, si lo ponemos aquí, ya sabéis que el Señor que está aquí, si dibuja lo de atrás, pues va a dibujar esto, ¿vale? Bueno, vamos a concluir. Fijaros que ahora estas son verticales, ya podemos hacer verticales. Si hago aquí una línea vertical, por ejemplo, por este punto, pues ya tengo esta pared, ¿vale? Este muro de aquí, ¿vale? Esta línea de aquí, pues es esta, pero ahora esta va a tener otra inclinación, eso habrá que calcularlo, ¿vale? En principio tenemos esta pared, ahora hacemos esta de aquí, por aquí será una línea horizontal, ¿vale? Y por aquí será una línea en vertical, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos ahí esas dos paredes, ¿no? Vale. Bueno, pues batería esto. Bueno, hasta aquí no hay problema, ¿no? Entonces, fijaros que esta línea, pues si fugo hacia ese punto y levanto aquí una vertical, pues ya tengo entonces también la pared de este lado, ¿vale? O sea que ya tengo estas tres paredes, ¿vale? Debo hacer por detrás la casa, aunque no se vea, pero bueno, o si queremos lo dejamos. Fijaros que aquí la cumbrera, pues también trazo aquí esta línea, y aquí el punto medio, para no tener que calcularlo aquí, pues como habéis hecho ahí también, haciendo las dos diagonales, aunque apenas se ve, es muy pequeño, tendré el punto medio por el que trazo una vertical, ¿vale? Entonces en el punto medio trazo la vertical y ahora ya sé entonces que el tejado vendrá por aquí. O sea que esas son las dos líneas del tejado y llegará exactamente hasta este punto. Bueno. Por aquí, como pasa la parte superior del tejado, esa cumbrera, entonces ya trazo la línea. ¿Hasta dónde debe llegar? Pues debe llegar exactamente hasta el punto medio de esto en el espacio, ¿vale? Pero no lo sé, entonces ¿cómo lo puedo trazar? Pues hago aquí la línea a 45 grados, marco aquí el centro entre este segmento y fijaros que si proyecto esto aquí arriba mediante una vertical y fugo hacia este punto, pues ya tengo ahí la posición exacta del punto medio, que es aquí. Por tanto, al levantar por ese punto una vertical, pues tengo que el tejado va a llegar hasta este punto, desde este punto hasta este, ¿vale? O sea que esta será la parte superior del tejado. Vale. Bueno, por último sabemos también que esta línea, si la prolongamos, es tal que corta a la vertical por este punto aquí arriba, ¿vale? Si queremos calcular con precisión este punto, ¿vale? ¿Cómo lo podríamos calcular? Porque claro, aquí basta con que incline esto medio milímetro para que esto baje todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma de saberlo? Pues fijaros, si yo me coloco aquí donde está el punto de vista, ¿vale? Puedo incluso girarlo hacia aquí y hacer por aquí una línea a 45 grados, ¿vale? Lo voy a hacer mejor que con escuadra, con el compás, para que veáis aquí cómo se pierde la precisión, o sea, el punto exacto es este, ¿vale? Yo quiero decir que esta línea debería ir hacia ese punto, ¿vale? ¿Y por qué? Por lo siguiente, porque si os fijáis en el plano de cuadro, aquí hay una línea que va a 45 grados, ¿vale? Lo voy a poner así, lo vais a entender perfectamente en el espacio. Lo veis aquí, ¿no? Fijaros aquí que este señor está a esta altura
Y el tejado, si quiere representar esta línea que viene por el espacio a 45 grados, le llamaré A. Entonces hago por el punto de vista una paralela, ¿vale? Hago una paralela y obtengo también, al hacer aquí los 45 grados, obtengo aquí su fuga, ¿vale? Es lo que acabo de hacer aquí, pero lo he girado hacia aquí, ¿vale? O sea, hice aquí la línea 45 para saber con exactitud dónde estaba el punto de fuga, ¿vale? Pero si os fijáis, sería lo mismo hacerlo aquí a 45 grados que coger y hacer este giro, como hice ahí, ¿vale? ¿Lo veis? Sí. O sea que tengo aquí esta línea que subo a 45 y corta aquí, por lo tanto ya sé que es la fuga. Y la fuga de esta línea pues quedará a igual distancia por debajo, ¿vale? Entonces si cojo esta misma distancia por debajo, pues ahí es hacia donde irá esta otra línea con exactitud, ¿vale? Bueno, ¿qué ventaja tiene esto? Pues que ahora al llegar aquí no necesito unirlo con este punto, ¿no? O sea, sé que esta línea también fugará hacia el mismo punto, o sea que vendrá por aquí. Ya que estas dos líneas, al ser paralelas, tienen la misma fuga en el espacio, ¿vale? ¿Y hasta dónde llegan? Pues donde termine esta, hasta aquí. Por lo tanto, a partir de aquí es donde bajaría esta línea. Bueno, ya solo me queda aquí hacer la línea que fuga, la cumbrera de esta. ¿Y dónde va a cortar? ¿Dónde va a cortar esa línea? Pues lo que decíamos antes. Fijaros que este triángulo, si cojo aquí el vértice, corta aquí, ¿no? Cojo el punto medio de esto, de este segmento, ¿no? Y desde el punto medio lo que hago es fugar hacia ahí arriba. Y si os fijáis, esa línea corta aquí, por lo tanto esa es la intersección. O sea que ni siquiera hubo que calcular ese punto, ¿vale? Bueno, tenemos ahí ya la casa con total precisión, precisión matemática, ya que esto son leyes matemáticas. Esta línea no existiría, la hicimos para el trazado. Tenemos aquí el pentágono irregular del perfil de la casa. Tenemos ahora esta línea, tenemos esta otra, tenemos aquí esta intersección, bueno, y la tenemos ya completa, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Bueno, todo el mundo entiende que la perspectiva de esa casa es así. Bueno, pues si hubiera alguna duda para ver más de cerca, ¿no? Bueno, pues esta es la perspectiva cónica frontal y si os fijáis partimos del alzado de la casa para construirlo, con lo cual fue mucho más fácil, ¿vale? Bueno, y ahora por último, ya que vamos a empezar a incorporar sombras, reflejos, pues bueno, los reflejos aquí no tienen mucho sentido, pero la sombra sí que nos puede facilitar la visualización. Entonces hacemos intuitivamente ya en perspectiva y calculamos las sombras. Más adelante calcularemos cosas con precisión. Entonces, si esto lo hacemos más grande para que se vea, entonces voy a dibujar ahora a mano alzada. Entonces tenemos la línea del horizonte, tenemos la parte frontal de esa fachada, tenemos aquí las líneas a 45 grados, esto fuga por ejemplo hacia este punto, ¿vale? Y viene por aquí hasta el mismo punto, y ahora de repente la casa viene hasta aquí, ¿vale? Y ahora esto es horizontal, ya lo marcamos, horizontal, y ahora aquí en el lateral pues también vemos esto que fuga hacia ese punto, ¿vale? Bueno, esto es lo que hicimos en más pequeño, nada más. Vale, calculamos las alturas, aquí ya lo voy a hacer sin calcular para no perder tiempo, ya que aquí vamos a ver solo lo de las sombras, ¿vale? Entonces, todas estas sí habría que hacerlas en vertical. Cogemos aquí la línea paralela al horizonte, esta línea corta ahí arriba a la vertical, por ejemplo, en este punto. A ver, vamos a hacer la vertical algo mejor, vale.
Y fijaros que la intersección de esta vertical me genera ahí la fuga de esta línea, ¿vale? Vamos a hacer aquí esta horizontal mejor, esta también que se vea paralela al horizonte. Todas estas son líneas horizontales y todas estas serán líneas en vertical, ¿vale? Bueno, hasta aquí no hay problema, ¿no? Y luego una vez que hicimos esto, resulta que esto cortaba en este punto, cogíamos el punto medio de este segmento y fugábamos hacia aquí. Entonces la intersección de esa línea con esta de aquí nos generaba ahí el punto de intersección de los dos tejados, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que calculamos y esta línea tendrá que ser paralela a esta de atrás. Aquí la vamos a terminar así, para no hacer ya la parte de abajo. Bueno. Entonces, fijaros que esta es una perspectiva que se dice más acelerada, que quiere decir que la estamos viendo desde más cerca y por tanto hay mayor distorsión, ¿no? Aquí, gracias a que pusimos el punto de vista algo lejos, pues lo pudimos hacer sin gran distorsión, pero aquí se distorsiona algo más, ¿no? Entonces, ya para concluir, entonces vamos a hacer, por ejemplo, que esta casa proyecte este punto, su sombra, aquí, ¿vale? Y ese es el dato que daría yo siempre. Yo doy este punto, el punto A o como lo llame, tiene su sombra aquí y hay que calcular todas las sombras de la figura, ¿vale? Bueno, pues el método es simplemente prolongo el horizonte y ahora tengo la sombra de una línea vertical, bueno, será aquí sobre un plano vertical una línea vertical, ¿vale? Por lo tanto ya puedo unir este punto con este y aquí me da la fuga de las verticales que llamamos, ¿vale? O sea que esta línea proyecta esto y ahora si uno este punto con este, pues ya tengo que esta será la fuga, al hacer aquí una vertical, la fuga de los rayos solares, ¿vale? O sea que siempre voy a tener estos dos puntos de fuga. Si el Sol está detrás del observador, entonces voy a tener esto debajo. Si el Sol está delante, pues el Sol va a ser la fuga de los rayos, ¿vale? Entonces, fijaros que la sombra de esta línea es esto y por tanto, como esta línea sale de aquí, su sombra será esta. Bueno, ya tengo la sombra de ese detalle de la casa. Hagamos ahora el detalle de este fragmento, de este pentágono, ¿no? Bueno, pues lo mismo, todas las verticales fugan hacia ese punto, esta vertical fuga hacia ese punto y los rayos de sol fugan todos hacia F sub R. Por lo tanto, la sombra de este punto será esta. Y como esta línea, su sombra será paralela, irá hacia aquí. De hecho, si uno este punto con F sub R, tengo este punto, ¿vale? Ya tengo que la sombra de este rectángulo es este, ¿vale? Por último, hago la sombra de este punto que caerá sobre esta línea. Entonces, si bajo una vertical, al unir con FV, corta aquí. Eso quiere decir que su sombra es esta, ¿vale? Bueno, y la sombra de esta línea pues será una horizontal, que aquí coincide con esta línea, ¿vale? Es una línea horizontal. O sea que ya tengo la sombra de esto, la sombra de este punto llegará exactamente, ya queda detrás. Se acabaron las sombras, ¿vale? O sea, pudimos calcular la sombra. Entonces, en síntesis, solo hay que hacer esto. No digo a ver si con tanta línea nos liamos. Imaginaros aquí un árbol. Tenemos un árbol, pues este es el árbol, por ejemplo. Bueno, no quiero hacer dibujo artístico. Entonces, este es el árbol con una rama, para que sea más realista, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la sombra del árbol? Pues alineamos hacia FV y ahora alineamos esto hacia FR y por tanto la sombra de este árbol será esto. Bueno, esa será la forma de calcularlo, ¿vale? Entonces, otro ejemplo. Imaginaros aquí un portal. Entonces tenemos el portal. El portal debe fugar hacia este punto, ya que entra ortogonalmente y llega, por ejemplo, hasta aquí. Aquí lo cerramos, hacemos una horizontal y ahí pondremos, por ejemplo, una puerta. Bueno, vamos a hacerlo algo más grande. Ahí detrás, ¿vale? ¿Cuál sería la sombra dentro de este hueco del portal? Pondremos aquí un escalón pequeño, ¿vale? Bueno, pues lo mismo. Este punto, su sombra hacia F sub R, queda muy lejos. Y ahora, esta vertical viene por aquí hacia F sub V. ¿Vale?
Eso quiere decir que corta aquí, al levantar una vertical, pues tenemos que la sombra del hueco es esta. Vale, ya la tenemos, sería todo esto. Ya que la sombra de esta línea será una paralela. Pongamos otro ejemplo, aquí una ventana, entonces para que tenga la misma altura que el portal, fugo y hago una horizontal y coloco aquí la ventana. Vale. Entonces hago aquí una línea, hago el cuadrado y también debe fugar hacia este punto el grosor del muro y aquí una horizontal. ¿Cuál será la sombra de esta ventana? Pues lo mismo, la sombra de este punto debe fugar hacia aquí abajo, la sombra, acerco esto, la sombra de esta línea va hacia F sub V, corta aquí, levanto una vertical y hago una horizontal, que será la sombra de esta línea, con lo cual ya tengo también la sombra de esa ventana. Vale. Bueno, pues ya tenemos todo. Entonces, para que quede más claro, pero así no se distingue nada, le damos aquí un tono distinto. Vamos a hacer, por ejemplo, la casa en color violeta, ya que esta será la sombra. Recordad que todas las caras paralelas llevan la misma sombra, ¿vale? Sombra de este lado y sombra de este otro. Viene por aquí, entonces esto va a entrar en la ventana, eso no lo calculamos todavía. Entonces, como va a entrar, viene por aquí, sigue la misma dirección hacia F sub V y levantamos una vertical, ¿vale? O sea que se come todas las sombras que calculamos antes, ¿vale? Y esa será la sombra que proyecta. Lo mismo, esto tendrá la sombra por aquí dentro, todo hasta aquí. Bueno, pues esta será la sombra interna de la casa. Y ahora, por último, proyecta la sombra. Entonces vamos a hacerla de otro color, lo que se proyecta, a ver si este escribe. A ver. Bueno, apenas. A ver este otro. Bueno, a ver, este sí, aunque entonces tenemos la sombra que proyectaba sobre el suelo, era esto. Bueno, esto se podría hacer a lápiz, yo luego así para ir más rápido. Bueno, pues ese sería ya el cálculo de sombras. Y como vemos, no tiene complejidad. Solo hay que hacer siempre lo mismo, ¿vale? A ver dónde teníamos el otro. A ver. Bueno, por último, la zona de los recovecos le damos más intensidad. Y lo mismo aquí. La zona del recoveco interno, pues esto tendrá más intensidad que la zona cerca del objeto, ¿no? Y lo mismo aquí. El entrante este y el entrante este. Bueno. Y aquí pues también. Bueno, se entiende lo del cálculo. Entonces vamos a poner algún ejemplo más. Imaginaros que aquí pues hay un camino. El camino viene hacia nosotros, pues por ejemplo por aquí. Entonces si viene hacia nosotros irá a la misma fuga que las líneas de la ventana. Yo de repente aquí hay un letrero, entonces hago una línea vertical del letrero, aquí otra línea en vertical, se apoya aquí. Esos dos puntos deben estar también sobre una línea que va hacia ahí y el cuadrilátero del letrero debe estar aquí perfectamente centrado. Bueno, sombra de este objeto, eso ya os lo podría pedir a vosotros, ¿no? Y a vosotras, bueno, pues simplemente uniendo este punto, pues ya tengo la sombra de la línea vertical será esta, la sombra de la otra línea vertical será esta. Y ahora la sombra de este punto, lo mejor es que traiga por aquí su proyección en el suelo. Entonces tengo que esa línea tendrá su proyección en el suelo por aquí. Y ahora, fugando hacia F sub R, pues tengo este punto
y tengo este punto. Queda muy lejos, ¿no? Queda por aquí. Bueno, entonces, si os fijáis, como va a cortar aquí detrás, va a subir por la casa. No quería que se complicara por ahora, entonces lo voy a poner aquí. Que bueno, no tiene complicación ninguna, porque si un segmento tiene su sombra y sube por un plano vertical, pues simplemente es levantar la vertical, ¿no? Pero como ya hay mucha cosa, vamos a hacer uno más sencillo. Entonces quería que se viera por dónde iban las sombras, ¿no? Para cualquier objeto. Entonces este objeto está en perspectiva. Entonces tenemos aquí el bloque, ¿no? Tenemos las patas, una pata y la otra, la vamos a poner aquí. Y la sombra de una pata vendrá por aquí, la sombra de la otra pata. Fijaros que todas las verticales fugan hacia allá. Y luego este punto vendrá sobre esta línea, pero esta línea tiene su proyección aquí abajo, por lo tanto fuga hacia aquí. ¿Vale? Este punto irá hacia allá, corta aquí. Y la sombra de estas dos líneas irán hacia la misma fuga. ¿Vale? Por lo tanto, la sombra de este punto caerá aquí y la de este punto caerá aquí. Bueno, pues ya tenemos aquí la sombra de esa figura. Vale. Lógicamente, como esto está de espaldas al sol, pues esto todo quedará en sombra. Ya lo podemos poner. Esto quedará en sombra y la sombra de esas líneas serán estas dos junto con esto. Bueno, pues esa sería la forma de hacer los cálculos, ¿vale? Y el árbol, como ya vimos, sombrea por aquí detrás, sombrea esto y sombrea esto. Y luego la parte de abajo del árbol, lógicamente, estaría con sombra, ¿no? Luego hay otra cuestión y es que los planos que son más ortogonales tienen más luz, o sea que este debería llevar un tono más oscuro que este, etcétera. Pero bueno, eso ya entraremos más adelante, ¿vale? Bueno, pues a partir de esto siempre podemos hacer los cálculos de sombras, ¿vale?